Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo, con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía UIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de la reflexión, del saber, del diálogo. En el programa de hoy nos acompañará Héctor Alberto Méndez Rojas. Estimado Héctor, de verdad, es un placer volver a tenerte aquí presente nuevamente en este espacio para seguir presentando este programa. Y bueno, próximo a graduarse de la Escuela de Filosofía UIS, con un trabajo de grado que ha sido reconocido por su profundidad, rigor académico. Héctor ha dedicado su investigación a explorar temas apasionantes y complejos, en este caso, la filosofía del tiempo. Hoy nos compartirá sus perspectivas y hallazgos, revelando cómo estas líneas de pensamiento aún resuenan en nuestras maneras de comprender sobre dónde estamos situados. Sin duda, una conversación que promete invitarnos a pensar más allá de lo cotidiano. Mi estimadísimo Héctor, bienvenido. Muy buenos días, Hernando. Muy feliz de estar aquí nuevamente, esta vez para hablar sobre un tema que también es igual de interesante que el tiempo, la eternidad. Un tema que también se deriva desde los estudios de Platón hasta el caso de hoy, que es Tomás de Aquino, y el cual espero abordar muy bien el día de hoy. Hoy nos compartirá los resultados, como bien mencionas, de ese análisis, de esos estudios, y bueno, nada más ni nada menos que al haber leído la Suma Teológica de Tomás de Aquino y bueno, resaltando ese concepto de la eternidad que nos vas a traer a colación. En un programa emitido con anterioridad se compartía una frase conclusiva, una frase final que sería interesante retomarla para poder entrar ya en sintonía con la emisión del programa de hoy, y dice así: en la esencia del tiempo, leer la esencia de la eternidad. Estimado Héctor, ¿de dónde sale esta frase? ¿Quién la dice? ¿Y por qué retomarla en el programa de hoy? Bueno, esta frase pues proviene propiamente de la historia de la filosofía de Tomás de Aquino a Kant de Heidegger. Es una frase que a mi parecer fue muy relevante mientras me encontraba estudiando la relación de la inmutabilidad con la eternidad, ya que era una frase que me retumbaba continuamente en la mente, en la cual me invitaba a decir: ¿qué tiene eso? ¿Qué hay en el tiempo que me permita acceder a la eternidad? En ese orden de ideas, mi estimado Héctor, bueno, ya es un concepto que, como tú mismo mencionas, se vale de muchos análisis, mucha lectura y bueno, un bagaje también de por sí histórico que inclusive para nuestras personas radioyentes sería interesante también reflexionar antes de la pausa. ¿Qué cuestiona el pensamiento? ¿Qué pregunta desearías plantearnos en el día de hoy? Listo. Como el día de hoy voy a hablar sobre la eternidad divina, esta cuestión está en relación con Dios y la cuestión es: ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en Dios? Ya regresamos.
Amables oyentes, están en sintonía los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía WIS. En el programa de hoy, la eternidad en Santo Tomás de Aquino. Mi estimado Héctor, ¿qué podemos decir acerca de la pregunta anteriormente planteada? Y bueno, de por sí muy, que podría abarcar, ¿no? Mucho más programas justamente aquella pregunta, pero ¿por qué traerla en relación con este concepto que nos mencionas si quieres trabajar el día de hoy? Pues esta cuestión la propuse, ya que nos permite llegar a esa idea que tiene Tomás de Aquino de que pensamos lo simple a partir de eliminar lo compuesto. Por eso es que los invitaba a pensar qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en Dios. Algunos dirán que es omnipotente, eterno, inmutable, omnipresente. Y estos atributos, en últimas, desde mi consideración, son como todo lo opuesto a lo que no es Dios. ¿A qué me refiero? Digamos, nosotros estamos limitados a un tiempo-espacio. Nuestras acciones están limitadas. No tenemos como esa capacidad divina de realizar ciertas acciones, ¿no? Entonces, como menciona Santo Tomás, la eternidad hay que pensarla como eso contrapuesto al tiempo, como en oposición. O sea, como si la eternidad fuera una temporalidad en la cual precisamente no hay ese fenómeno que yo mencioné en el primer capítulo, que era el movimiento. Esa temporalidad donde todo se encuentra en una sola unidad. Ahora, creo que el tema de la noción de Dios claramente abarca demasiadas connotaciones, denotaciones, y que de por sí se puede abordar también a partir de muchos autores, pero es interesante la propuesta que nos mencionas y vas a hacer relación el día en este momento. Y claro, para comenzar, lo interesante sería, ¿existen antecedentes del concepto? ¿Existen antecedentes del concepto de eternidad en otros autores? De hecho sí hay ciertos antecedentes. Uno sería Platón, pero el día de hoy quiero traer dos a mi consideración que se relacionan mucho con la idea de eternidad de Santo Tomás. El primero es el de Plotino, que dice: la eternidad es la vida total, junta y plena y absolutamente inextensa que es inherente al ser en su ser. Y el segundo concepto es: la eternidad es la posesión total, simultánea y completa de la vida eterna, interminable, perdón. Los dos conceptos, pues en un caso provienen de las Eneas y en el otro caso pues provienen de la consolación a la filosofía de Boecio. Es cuanto más que interesante el ver cómo la idea de Plotino sigue resonando pues en Boecio, autor que también influye en la Suma Teológica de Tomás de Aquino, ya que precisamente la concepción de Tomás de Aquino y de Boecio se comparten, ya que la idea de Plotino al pensar la eternidad es precisamente como nos invitaba a pensar la eternidad como algo puesto al tiempo. Plotino está pensando pues la eternidad en relación con el alma, el uno, en este caso pues con una divinidad. En el caso de Boecio, él también lo está pensando en relación con Dios, aunque no hay como precisamente ese análisis tan detallado que sí hay que resaltarle la labor a Tomás de Aquino, ya que Tomás de Aquino, a mi parecer, desde la cuestión 9, que analiza la inmutabilidad, ya está haciendo su estudio de con qué relacionamos la eternidad. De ahí que pues Tomás le dedica al menos 6 cuestiones a la eternidad y al decir por qué Dios es eterno. Y es el por qué, es porque Dios es inmutable. Como lo decían algunos autores de mi bibliografía secundaria, así como el tiempo lo relacionamos con el movimiento, relacionamos la eternidad con la inmutabilidad. ¿Y qué es la inmutabilidad? Es como la ausencia, la negación de la potencia y el acto. Es un ser que nunca cambia, que nada le hace falta. Porque en últimas el concepto de movimiento es como una carencia, ¿no? Digamos, al niño le hace falta la inteligencia o la madurez o la fuerza del adulto. Pero es que se actualiza adulto. Y en el caso del movimiento, esto se refiere a que hace falta cierta cualidad. Y claro, Dios, como es omnipotente, omnipresente y todopoderoso, pues nada le hace falta. Dios se identifica con este motor inmóvil de Aristóteles,
que es ese motor que se permanece en un solo momento, que no cambia nunca, pero que es capaz de transmitir el movimiento a otros porque los actualiza. De ahí que Tomás está pensando la eternidad en relación con la inmutabilidad, porque el ser eterno necesita una temporalidad, así como el ser mutable. Que el ser mutable le corresponde el tiempo que tiene un inicio y un fin. Al ser eterno necesita una temporalidad sin inicio y fin, una temporalidad que nunca cambia, que permanece estable, simultánea. Por eso es que se le llama posesión total y simultánea de la vida. Porque en nuestro caso, nosotros nacemos, crecemos y envejecemos y morimos. Pero en el caso de Dios, Dios no, Él permanece en un solo momento. A Dios no le va a faltar un momento de su pasado, tiene todo su presente, no sufre ese problema del presente, que apenas sí puede ser. Y tampoco el problema del futuro, y es que no sabemos qué va a ocurrir en el futuro. De hecho, la eternidad hay que pensarla como una línea en la cual todos los momentos del tiempo se despliegan. Por eso es que Tomás de Aquino dice que la eternidad contiene al tiempo. Son dos autores que bien mencionas que tuvieron una gran influencia en aquella época, tanto por el lado de Plotino a la época patrística, pues digamos desde lo occidental, y Tomás de Aquino como lo fue la escolástica. Es decir, cómo ambas partes definen y tratan de realizar, de determinar, de mostrar aquel concepto que justamente trae esa colación, y es la eternidad, y bueno, la configuración que se le va dando en el recorrido también histórico, y con estos autores que bien hacías mención, y que claro, inclusive uno siempre menciona, no, entonces Dios, el que todo lo puede, todo lo hace, todo el que está pasado, presente y futuro, el alfa y el omega, principio y fin. ¿Cómo sustentarlo, no? Desde este mismo pensamiento, y no solamente quizás desde las mismas lecturas sagradas, quizás para la cosmovisión cristiana, o la cosmovisión judía, o la cosmovisión del Islam? En este orden de ideas, ¿con qué relaciona Tomás de Aquino la eternidad específicamente? En un principio podemos decir que con la inmutabilidad, pero a mi parecer hay que también asociarlo con algo del tiempo. Por eso es que hacía colación a la frase de Heidegger que dice: en la esencia del tiempo leer la esencia de la eternidad. ¿Y qué hay en la esencia del tiempo? Si eliminamos todo lo que requiere movimiento, digamos número, la numeración se realiza a partir de los momentos de movimiento, ya sea movimiento locativo, cuantitativo, cualitativo. Según lo anterior y posterior, designan pues partes de movimiento. Entonces, si quito el concepto de tiempo de Aristóteles, todo lo que implica movimiento, me queda el ahora. Y es que es muy curioso que el ahora, aunque Aristóteles no lo considera parte del tiempo, me permite determinar el tiempo. Como le mencionaba, la idea del tiempo la tenemos a partir de lo anterior y lo posterior. Y esa anterior y posterior yo lo numero mediante la hora. Una hora anterior, una hora posterior, o digamos el hora A, el hora B y el hora C. Esa percepción del paso entre los ahoras me da la idea del tiempo. Ahora, si le quito un movimiento a la hora, me queda una hora permanente, para diferenciarlo de la hora temporal del tiempo. ¿Y qué me permite esta hora permanente? Esta hora permanente me da esa noción de que todo permanece estable, nada va a cambiar, nada hace falta. Y a mí me parece lo que hace Santo Tomás es realizar un análisis propiamente del concepto de eternidad, porque yo puedo tener la hora permanente, que yo considero como el fundamento de la eternidad, más el concepto. Yo no puedo llegar propiamente al concepto de eternidad solo con su fundamento, pues requiere su trabajo filosófico. Ahí que pues Tomás de Aquino dice que el tiempo lo determino a partir del paso de los horas, mientras que la eternidad la determino a partir de la hora permanente que permanece simultáneo e inmutable. Por eso es que Tomás invita pues desde la cuestión 9 a pensar los atributos de Dios como la inmutabilidad, para posteriormente hablar de la eternidad. Es interesante con Tomás, porque si Aristóteles en la física habla sobre el movimiento antes de hablar del tiempo, Tomás habla de la inmutabilidad antes de hablar de la eternidad. Y también hay ciertos casos de qué diferenciaría la eternidad de un tiempo ilimitado de la eternidad de una simultaneidad donde nada hace falta. Digamos, ¿cuál es la diferencia entre el tiempo del concepto de eternidad que tiene Aristóteles en la física?
hay dos ideas de eternidad. Lo atemporal, que es lo que está pensando Tomás de Aquino, y lo que está en el tiempo de forma ilimitada, que no sufre la mutación, el morir, por así decirlo. Y es que en el paso del tiempo ilimitado, el ser puede permanecer ahí, aunque le hace falta el pasado, el presente apenas sí es, y pues carece de futuro. Ese sería el caso de los cuerpos celestes o los ángeles, a los cuales pues Tomás de Aquino se tiene que agarrar de ellos, porque está la cuestión de cómo pueden haber seres que parecen eternos, aunque solo Dios puede ser eterno. Y ahí viene otra medida temporal que se denomina el Evo. ¿En qué consiste el Evo? Es una temporalidad de seres intramutables que se refiere a seres que no tienden a cambiar, pero que de algún modo tienen la potencia. En el caso de los cuerpos celestes, ellos tienen la potencia de cambiar de lugar. De los ángeles, la potencia de cambiar con respecto al lugar, el afecto y el pensamiento. Entonces se puede denominar como que hay cierto movimiento. Pero como ellos son intramutables, no es normal que cambien, pero existe esa posibilidad. Por eso es que existe el Evo. Una temporalidad de seres infinitos que todavía tienen esa potencia, pero que no van a discurrir en el paso del tiempo. En cambio, en la eternidad, como no hay paso del tiempo, es una atemporal, algo muy curioso. Por eso es que Tomás de Aquino nos invita a pensar la eternidad desde la negación de lo compuesto para llegar a la idea de lo simple. Por eso es que mencionaba, eliminemos del concepto de tiempo todo lo que implica movimiento, ya que ahí me llega justamente la idea de lo que permanece igual. Pues yo resaltaría ahí pues esa diferencia entre lo eterno como lo que permanece en el tiempo y lo eterno atemporal. Y lo atemporal es lo que tiene toda su vida en un solo momento o su existir, por así decirlo. Mientras que lo eterno, que se refiere a un tiempo ilimitado, carece de pasado y de futuro. Idea contraria, ¿no?, a la de Aristóteles, justamente del conjunto o la constante o digamos la continuidad del momento. Y aquí es susceptible también al movimiento. Entonces ya en Tomás de Aquino la noción o el concepto se le desliga entonces del movimiento y se permanece solo en el espacio, en un espacio que no se altera, pero que es continuo desde lo que nos compartes. Ahora bien, digamos, luego de pasar de acá, de esta comprensión que nos trae esa colación desde Tomás de Aquino, ¿cuál es el fundamento de la eternidad para este autor? Porque ya nos has estado comentando que una temporalidad sin paso del tiempo se piensa como la eternidad, que es contrario al tiempo mismo. Entonces, es decir, no carece de aquellos momentos de la vida como lo es el pasado, presente y futuro, pero que dejan el fluctuar entre el ser y el no ser, desde lo que nos has estado compartiendo. Entonces, ¿cuál sería el fundamento de la eternidad? Reitero, desde Tomás de Aquino, a partir de todas estas notas y observaciones que nos haces caer en cuenta. Como lo mencionaba ya en su momento, Tomás define que el tiempo lo determinamos con el paso de la hora. Y pues la eternidad, tenemos la idea de la eternidad a partir de la hora permanente. Pues esta hora permanente sería pues ese fundamento, ¿no? Si el tiempo lo determino por el paso de las horas, la eternidad es con el ahora permanente. Por eso es que mencionaba esta diferencia entre tiempo, evo y eternidad. Porque para Tomás de Aquino, el ahora se comporta como diferente porque está enumerando el móvil. El móvil es lo que me da la idea de cambio. Como el móvil en este caso ya es un ser inmóvil, prácticamente inmutable, entonces es una hora que enumera algo que no cambia. Por eso es que Tomás de Aquino hace la diferencia entre tiempo, evo y eternidad. Porque si decimos que la hora siempre va a ser el mismo como sujeto, pues se llega al problema de cómo a Dios le va a corresponder el ahora permanente y a los seres temporales también el ahora permanente. Tomás de Aquino dice, no. Aquí la solución es que el ahora permanece igual como sujeto. Digamos, Hernando va del salón 301 a 302 y es el mismo sujeto. Pero Hernando cambia su ser
su ser sustancial cambia porque ya no es Hernando en el 301, sino es Hernando en el 302. Ahí está el por qué se diferencia una hora de la otra hora, porque una hora corresponde al otro momento. Y lo único que hace que permanezca como igual es que es el mismo sujeto. Por eso es que Tomás de Aquino tiene que introducir otra temporalidad, porque está el problema de que existen seres o cosas que son ajenas pues a este paso del tiempo, que parecieran que también fueran igual de eternos o continuos, como lo dices tú, pues a Dios. Y ese es uno de los problemas que tuvo que enfrentar pues Tomás de Aquino, porque se le hacía esta condena a Aristóteles. Decían, no podemos aceptar a Aristóteles porque nos propone que el mundo no tiene un inicio ni un fin, sino que es continuo. Y hay fenómenos que se desarrollan ahí que también son igual de continuos, el movimiento y el tiempo. Pero es que Tomás de Aquino tiene que hacer cierta como ajustes a la filosofía de Aristóteles para encajarlo con su sistema. Y realmente es un gran aporte que nos dejó Tomás de Aquino este trabajo arduo que realizó, independientemente de la época en la que estuvo situada y todo lo que respondía. Es muy muy valioso y nutritivo desde este punto de vista reflexivo aquel fundamento de la eternidad, porque como nos has estado mencionando, no fue solamente Tomás, sino que había todo un recorrido desde antes por darle como es, por responder, procurar responder esa pregunta. Si existe, no existe la eternidad, qué es la eternidad, cómo es la eternidad. Y bueno, la labor filosófica de por sí que se realiza desde a manera del filosofar. Antes de finalizar, porque como bien reiteramos, estamos susceptibles al tiempo también, pero igual esperamos que, aunque sea corto el espacio, sea también sustancioso. ¿Qué invitación o qué quedaría por decir alrededor de todo este trabajo que has realizado, que desarrollaste en un programa emitido anteriormente que hablábamos de Aristóteles y su análisis del tiempo, y en este programa, en esta emisión del concepto de eternidad en Tomás de Aquino? ¿Qué quedaría por decir? Esto ya para finalizar, pues quisiera primero que todo invitarlos al estudio del tiempo, de sus conceptos, de las ideas del tiempo en los diferentes autores, que es un trabajo investigativo que no se tiene que dar por sentado que es el tiempo, porque a día de hoy contamos con un sinfín de concepciones, por lo cual el tiempo es uno de esos fenómenos que todavía no se sabe a ciencia cierta pues qué es, sino que tenemos como una aproximación cada vez que sea un concepto. Por eso mi invitación es a que estudien el concepto de tiempo y no se dejen permar por las mismas concepciones del tiempo, sino que hagan su propia concepción del tiempo, debatan con esos filósofos, investiguen, den sus propias propuestas, ya que cada aporte nos permite conocer o acercarnos más a lo que es el tiempo. Y en verdad esperamos que se pueda también profundizar también esta línea investigativa de la filosofía del tiempo acá en el programa, que ha causado mucha euforia desde luego de la presentación que tuvimos con el profesor Jorge Pulido ya hace un tiempo atrás, que esperamos también que pueda volver a estos espacios. Y bueno, de verdad agradecemos por tus valiosos aportes, tu participación, y en verdad mil gracias por compartirnos estas nociones, este concepto, esta problemática de lo que es la eternidad, estimado Héctor. Muchísimas gracias por todo, y la verdad espero que este tema se pueda seguir tocando acá, y nuevamente muchas gracias. Mil gracias, estimado Héctor. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. También agradecemos a la emisora de la universidad, la UIS Estéreo 96.9 FM, y a Luis Miguel en los controles. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño.